¿Qué le parece que dispongamos el corazón? Todos quienes estamos acá, dispongamos el corazón. No podemos irnos como hemos llegado. Dejemos todas nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones. Dejemos todo de lado. Vamos, dile, Señor, ayúdame a ser libre de todo lo que me está obstaculizando el tener una comunión contigo. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. El Señor no busca cantante, el Señor no busca melodía, el Señor no busca instrumentos, Él busca adoración, y la adoración es en espíritu y en verdad. Vamos, en esta hora, abre tu corazón, abre tu boca y empieza a adorar al Señor, comienza a adorar al Señor. Vamos, aunque no sientas de hacerlo, tienes que hacerlo, porque la Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo entendimiento. Aleluya. Espíritu Santo de Dios, necesitamos que venga tu gloria para que pongas en nosotros el querer y el hacer de adorar tu nombre. Te adoramos, Señor, te damos gloria y alabanza. Comienza a subir esta adoración ante el trono de tu gloria como un perfume grato, sin manchas, sin ningún asunto que empañe, Señor, la adoración. Padre, perdona todo pecado oculto, todo pecado que ha estado escondido en el corazón, en las conductas, en el escondedero. Señor, perdona todo pecado se derriba en el nombre poderoso de Jesús. Limpia con tu preciosa sangre, rompe cadenas, limpia, Espíritu Santo de Dios, limpia, rompe cadenas, el fuego del Espíritu Santo cae en esta noche y se derriban las fortalezas de Satanás, se derriban las fortalezas del maligno en el nombre de Jesucristo. Ahora, Padre, te rogamos que abras el cielo, abre el cielo, si irrumpe, Padre, la alabanza y llena el trono de tu gloria. Alabanzas al Cordero de Dios, alabanzas al Cordero de Dios, alabanzas al Cordero de Dios, alabanzas al Cordero de Dios. Oh Espíritu Santo, toma el dominio de nosotros y reprendo todo espíritu contrario que se resiste, todo espíritu de brujería, todo espíritu de Satanás, el diablo, fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu satánico fuera en el nombre de Jesucristo. Y pedimos, Padre, libertad. Todo espíritu de enfermedad fuera ahora de los cuerpos. Todo espíritu de enfermedad fuera de los cuerpos. Todo espíritu religioso, mentiroso, fuera de la mente, del corazón. Y haya libertad en el espíritu para alabar tu nombre. Aleluya. Ahí donde está, hable con el Señor. Dejemos las cargas. El Señor quiere un pueblo libre. Un pueblo libre. En el nombre de Jesús. Aleluya. Señor, aquí estamos reunidos, Dios, con el anhelo de que tú transformes nuestras vidas de gloria en gloria. Señor, que en esta noche podamos por la fe tocar el borde del manto del Señor, para que la virtud del poder que viene de ti toque a cada uno de los que está aquí presente, desde el más pequeño hasta el más anciano. Tu gloria, Señor, queremos experimentar. Tu gloria, la que queremos vivir. Señor, disponemos el corazón. En un solo espíritu queremos decir: aquí estamos, Señor, en la unidad del espíritu, en un solo deseo, en un solo parecer. Gracias, Señor. Amén y amén. Demos un fuerte aplauso al Señor. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Tome asiento, por favor. Vamos con la palabra del Señor.
Antes quiero consultar quién está por primera vez en Generación Encendida. ¿Alguien pudiera levantar su manito, por favor? Aquí hay un caballero, Dios le bendiga. Ahí también hay una hermana, Dios le bendiga, hermana, muy bienvenida. ¿Alguien más está por primera vez? Atrás también están las hijas de nuestra hermana. Denle un fuerte aplauso de cariño. Eso, fuerte aplauso. Hace bastante tiempo no teníamos una media vigilia, una noche de gloria, y sé que es un desafío convocar a los hermanos a esta altura del año porque muchos están cansadísimos, pero mientras estaba sentado el Espíritu Santo me decía esta palabra: disposición, disposición. Que nunca el cansancio, que nunca ninguna situación la pongamos como excusa a una convocatoria que el Señor nos indica. Si fuéramos un ejército y escucháramos la voz del general, todos tendríamos que estar cuadrados a la primera. A una, dice ahí el sargento, a una, todos, ¿cierto? Si tuviéramos la concepción de que no solamente somos ovejas, sino que también soldados de Jesús, tenga por seguro que la iglesia en el mundo tendría una eficacia en el poder de Dios extraordinaria. Pero como somos Boy Scout todavía, ponemos nosotros la hora, llegamos a la hora que queremos, nos vamos a la hora que queremos. Bueno, estamos en el proceso. Le he puesto como título a esta predicación: de la información a la transformación. De la información a la transformación. Estoy seguro que la mayoría de quienes habitan en esta patria, en este país, han escuchado del Evangelio. Estoy seguro que el 90% ha escuchado quién es Jesús, históricamente, religiosamente o espiritualmente. Todos hemos escuchado de Jesús, por lo menos acá en Chile. El último censo que se mostró cuál era el porcentaje de las personas que creen en Dios, arrojaba que el 82% de los chilenos dice creer en Dios. Ese universo de 82 personas, hay católicos, evangélicos, mormones, testigos de Jehová, pare de sufrir, y todas las denominaciones que usted conoce, juntándolos todos, éramos 82% de personas que dicen creer en Dios. Pero de ese 82% que dijeron que creían en un Dios, ¿cuántos de esos han tenido un encuentro verdadero con Dios? Porque el 82% ha sido informado respecto de Dios. Estoy seguro que si hablas con tu vecino, tú le dices: ¿tú has escuchado de Jesús? Claro, te dirá. Mi abuelita me habló de Jesús, la profesora de religión, por todas partes. Película de Semana Santa, somos un continente evangelizado religiosamente y espiritualmente. Muchas gracias. Y si nosotros cerráramos el círculo y dijéramos acá, de los que están reunidos, de los que me escuchan en Facebook y en YouTube, ¿cuántos de los que están viéndonos y quienes están acá han tenido un encuentro verdaderamente con Jesús? Porque de la información pasamos a la transformación. De la información, que es lo que me dijo la profesora de religión, de lo que me contó la abuelita, lo que me contó una religión, todo eso es información. Diga conmigo, información. Pero mucha gente se queda solamente con la información, pero no con la transformación. Entonces ahí donde tenemos que vernos introspectivamente y decir: Señor, yo soy de aquellos que solamente están informados de Jesús, o soy de aquellos que son transformados de gloria en gloria. ¿En cuál estás tú? ¿En los informados solamente o en los transformados de gloria en gloria? Yo creo que acá la mayoría puede decir transformados, ¿cierto? Pero tal vez exista alguno que no, y no por eso lo vamos a condenar. Pero quiero mostrarle a través de la Escritura
que había un grupo de personas que estaban en una región, en Éfeso, donde habían bastantes hostilidades espirituales, lucha espiritual, había brujos, habían hechiceros, había bastante inmoralidad. Y lo único que había inicialmente en esa región era solamente una información del Evangelio. Hello. Algo de inglés, hermano, sé. Hello. Había un grupo de personas que solamente estaba informada, pero no transformada. Quiero que lea conmigo, por favor, Efesios capítulo 19. Perdón, Hechos 19. Gracias, perdón. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Hechos 19, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, este grupo de personas solamente estaba informado de una sola forma de Dios. Y se lo voy a leer a continuación. Entonces dijo, ¿y en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrá después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? Les está informando una verdad, ¿cierto? Porque la palabra que uno anuncia es una información, ¿sabía? Es una información intelectualmente hablando. Pero también junto con esta información estamos sembrando en el Espíritu una palabra. No es solamente algo muerto, no, la palabra es viva y eficaz. Entonces, lo que está haciendo el apóstol Pablo está informando espiritualmente a estos hermanos de Éfeso que nunca habían oído si existía el Espíritu Santo, les está informando de que hay un bautismo diferente al de Juan, porque ellos solamente tenían esa experiencia, y le dice, hay un bautismo diferente, y ese bautismo diferente es por el Señor. Y cuando oyeron esto, versículo 5, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas y profetizaban. Eran como unos 12 hombres, todos los que estaban reunidos ahí. Entonces, este grupo de discípulos que estaba en Éfeso, cuando Pablo va en este viaje misionero, ellos solamente tenían una información muy básica de Dios. Solamente el único mensaje que ellos recibieron y escucharon probablemente fue de Juan el Bautista, porque ellos le dijeron, nosotros creemos y hemos experimentado solamente el bautismo de arrepentimiento. ¿Y quién era el que predicaba el bautismo del arrepentimiento? Juan, el profeta Juan el Bautista. O sea, ellos no tenían idea de todo lo que había ocurrido posterior a la resurrección, no sabían del día de Pentecostés, no lo sabían. Y si lo sabían, para ellos tal vez era una mitología o una historia de abuelitos. Pero para ellos el tema del Espíritu Santo estaba en completa ignorancia. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Le siembra la palabra y les riega con mostrarle que hay algo mayor, que no es solamente el bautismo en aguas, sino que también existe el bautismo con el Espíritu Santo. Hay algo que me llama la atención, que en este paso de la información a la transformación, hay dos etapas del creyente. La primera
es información, valga la redundancia, pero la información yo lo asocio como aquel que siembra una palabra, un mensaje, pero hay otro que riega. Pero el crecimiento lo da el Señor, dijo el apóstol Pablo. Entonces hay mucha gente que solamente tiene una información, una semilla del Evangelio, pero no ha experimentado el riego, el agua de Dios para que esa semilla pueda tener vida. ¿Se acuerda cuando Pablo le habla a los corintios? Pablo dice, bueno, yo fundé la iglesia, yo planté y Apolo regó, ¿cierto? Yo planté y Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Lo da Dios. Pero hay un problema acá. ¿Cuál es el problema? Que a veces los que plantamos o los que regamos, porque puede estar en dos instancias de la vida, el que siembra o el que riega, puedes estar en dos escenarios espiritualmente hablando. A veces el que siembra no está sembrando el evangelio, está sembrando una religión. Puede estar sembrando una ideología, una religión, un evangelio mezclado con humanismo, con filosofía, con psicología. Y el plantador, aunque sea hábil para tirar la semilla, si no planta el evangelio, escúchelo bien, no va a haber una planta con la vitalidad que debiera tener. Aún por bueno que sea el regador, aún por bueno que y constante sea aquel que riega en la mañana, en la tarde, en la noche, pero si la semilla no fue bien plantada, no va a haber crecimiento. En este episodio aparecen dos personajes, un plantador y un regador, y los dos cumplen funciones similares. Cuando vemos acá en esta palabra que el apóstol Pablo va a Éfeso, hay que entender en el capítulo 18 del libro de los Hechos que cuando Pablo llega a Corinto, aquí nos vamos al contexto, cuando Pablo llega a Corinto en su segundo viaje misionero, él encuentra un matrimonio llamado Aquila y Priscila. Pablo estuvo 1 año y medio en Corinto. ¿Qué hizo Pablo en ese año y medio? Los capacitó, les enseñó la palabra. Ellos vieron cómo Pablo era usado por el Señor con poder, con señales. Y después del año y medio, ¿qué pasó? Pablo toma a Aquila y Priscila, se los lleva a Éfeso. Y cuando llegan a Éfeso, Pablo está por un corto tiempo en Éfeso. Tuvo 2 veces Pablo en Éfeso. Tuvo un corto tiempo y deja a Aquila y Priscila en esa región. Y junto con Aquila y Priscila se sumó un colaborador que venía de Corintio. ¿Quién era? Apolos. ¿Y quién era Apolos? Apolos era, dice la Biblia, un hombre, un orador elocuente. Era poderoso en palabras. Era un teólogo de aquella época que tenía bastante información. Diga conmigo, información. Pero le faltaba transformación. Conozco muchos evangélicos, muchos cristianos que conocen desde la concordancia hasta el índice de la Biblia. Es gente muy elocuente, muy dotada, capacitada. Conoce los idiomas, las traducciones del arameo, el hebreo, el griego, el chamulleo y todos los idiomas los conoce. Solamente información, pero no transformación. Y usted dice, pastor, ¿y por qué dice que Apolo tenía esta falencia? Porque la Escritura lo señala. Dice ahí justamente la Escritura en el capítulo 18 del libro de los Hechos. Voy a buscar acá.
18:26. Dice, y comenzó, mire, vamos a leer desde antes. Llegó en el 24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la escritura. Este había sido instruido en el camino del Señor, era de sana doctrina, no torcía la palabra, era correcto, era bíblico, era conservador, era un ejemplo de esposo, era un ejemplo de ciudadano, era un académico. Y wow, qué tremendo, hagámosle un altar a Apolos. Dice, era fervoroso en espíritu, hablaba, enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Él no se desviaba, no predicaba otra cosa, sino que a Cristo, el Señor, todo iba bien. Aunque solamente, escúchalo bien, estoy en el versículo 25, aunque solamente, ¿qué bautismo conocía? El bautismo de Juan. El bautismo con agua o en agua, el de arrepentimiento. Y cuando dice conocer, escúchalo bien, cuando la Biblia habla de conocer, no habla de un conocimiento intelectual, sino que habla de un conocimiento empírico. ¿Qué significa? Experiencia. Y recuerde que el día de Pentecostés vino el bautismo con el Espíritu Santo, habían pasado algunos años, o sea, ya se sabía respecto al bautismo con el Espíritu. Sin embargo, este hombre, elocuente, teólogo, erudito, poderoso en palabra, no había experimentado el bautismo con el Espíritu Santo. Escúchelo bien, versículo 26, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, ¿quién? Priscila y Aquila. ¿Quién eran Priscila y Aquila? Este matrimonio que el apóstol Pablo formó. Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. La versión NTV dice, cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, terminó de predicar a Apolo y le dijeron, Apolos, ¿tienes 5 minutos? La versión NTV dice, y lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Cuando Pablo habla de Apolos en Corinto, oye, Pablo fue uno de los que puso el riego en la iglesia. Pero el riego que estaba colocando Apolos no era malo, pero le faltaba nutriente. No sé si usted me sigue lo que estoy diciendo. Le faltaba abono a esta agüita para la planta llamada Corinto. Pablo plantó, escúchalo bien, Pablo plantó, puso el fundamento en la iglesia de Corinto. Se fue Pablo, ¿cierto? Estuvo 1 año y medio. ¿Quién comenzó a regar? ¿Quién comenzó a poner la enseñanza? Apolos. Pero Apolos tenía una deficiencia que a veces nosotros la pasamos por alto y no debiéramos pasar por alto. Que un pastor, que un predicador, que un líder, que un hijo de Dios, que una hija de Dios solamente experimente el bautismo en agua. Hay más en el Señor. Hay más en el Señor. ¿Habrá alguien acá como Aquila y Priscila que saben que hay más de Dios y tú observas a alguien que parece que vive un evangelio tan natural que entre paréntesis el evangelio no es natural, el evangelio es poder de Dios y tú como Aquila y Priscila lo escuchas cantar, lo escuchas predicar, es tu familiar, es tu amigo, es tu vecino, es evangélico, anda con la Biblia en la mano, es tradicional, a lo mejor es pentecostal, es bautista, porque esto no se trata de denominación, se trata de experiencia y tú como Aquila y Priscila conoces el poder de Dios. Tu pastor es un hombre ungido como el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo era pastor de Aquila y Priscila, y tú dices, hay algo más. Hay algo más. Y con esto no es que yo quiera exacerbar las manifestaciones del Espíritu y el carisma. Pero vaya que la iglesia en el siglo XXI ha sido atacada
por estas corrientes humanistas, sensacionistas, que dicen que las manifestaciones del Espíritu Santo quedaron claudicadas en el tiempo apostólico. Y mucha gente que conoció el poder de Dios, estuvieron en iglesias carismáticas, lamentablemente han cruzado la otra vereda y hoy son hermanos litúrgicos, fome, solamente escritura. Dice, y claro que creemos en la sola escritura, pero no solamente en la sola escritura, creemos en el poder de Dios, que sigue resucitando muertos, que sigue bautizando con el Espíritu Santo, que sigue echando fuera demonios. Es sola escritura, solo Cristo, sola gracia de Dios. Por supuesto que creemos en eso, pero agréguele también sola unción. Yo no sé si la culpa, como dice una canción del pañuelo verde, la culpa fue mía, fue tuya, no sé. Pero lo que pasó en la iglesia de Corinto, lo que pasó en la iglesia de Corinto, todos estos problemas, hermano, no es que yo me crea mejor que Apolo, yo no le llego ni a los talones a Apolo. Pero lo que riega el líder, tiene que haber un fruto de lo que riega. Porque la iglesia de Corinto está a la escoba, hermano. Usted sabe que estoy enseñando, y el domingo termino, la serie de Derribando Fortaleza, hermano. Era una iglesia carismática. ¿Sabe cuál es mi conclusión? Sin denostar a Apolo. Pablo puso el fundamento. ¿Cuál fue el fundamento de Pablo? Cristo, la palabra, el poder de Dios, los milagros, echar fuera demonios. Pablo se va, está 1 año y medio con ellos, se va, entra como en el fútbol, sale Pablo, entra a la cancha Apolo a seguir la tarea. Puros problemas, hermano. ¿Qué fue lo que regó a Apolos? Hermano, yo no lo digo denostando a Apolos, pero escúchelo bien, hay un dicho, la iglesia es como es su pastor. Y yo me pongo en la palestra y digo, lo que dije, Señor, si soy un pastor más o menos, vamos a ser todos más o menos. Escúchelo bien, eso es cierto. La iglesia es como es su pastor. Y al decir esto yo de verdad que me falta saliva para atrás porque estoy en un gran aprieto. Porque la gran responsabilidad que tengo de estar unido a Cristo, a no desviarme ni a derecha ni a izquierda, a considerar la palabra como mi manual de vida y de enseñanza para ustedes. De creer que las manifestaciones del Espíritu Santo están vigentes. Lo paradójico que en Éfeso es al revés la función. ¿Quién es el que comenzó a sembrar la semilla en Éfeso? Apolos. Porque Pablo estuvo de pasadita nomás cuando pasó a Éfeso en su en su segundo viaje misionero, toma a Aquila y Priscila. Pasaron nomás por Éfeso y dejó a Aquila y Priscila. Pablo predicó en la sinagoga, fue un culto cortito y Pablo se fue a otra región. ¿Quién quedó predicando ahí? ¿Quién quedó colocando la semilla? Escúchelo, ¿en quién fue? Lo leímos recién, ¿cierto? ¿Quién estaba en la sinagoga enseñando con elocuencia? Y estaba Aquila y Priscila, los diáconos mirando ahí. Como que mi pastor Apolo le falta algo. ¿Cierto? Los diáconos mirando, sí, le falta algo a Apolo, es bueno en la palabra, es elocuente, tiene palabras de día domingo. Las palabras de día domingo son las palabras adornadas, hermano. Ni con diccionario él la entiende, pero las dice. Qué paradójico, a veces uno puede ser un sembrador y a veces te convierte en un regador. Entonces cuando Apolos llega a Éfeso, él es el que tiene ahora la labor de plantar. ¿Y cuál es el fruto de lo que Apolos sembró en ello? Pablo llega de nuevo.
y va a ver cómo está la iglesia. Habían 12 más o menos que estaban ahí, dice el texto, 12 creían lo mismo que Apolos. Solamente creían en el bautismo de Juan. El texto lo decía. Es que, hermano, todo lo que uno transmite, los hermanos lo van a recibir, lo van a creer. Entonces, ay, Apolo, ¿qué le pasa a Apolo, hermano? Por eso Aquila y Priscila agarraron a Apolo después que terminó de predicar y le expusieron con mayor precisión. En la versión NTV dice, el evangelio. Mayor precisión que lo que fue. Imaginémonos la conversación. Aquila y Priscila llaman a Apolos y le dicen, ¿te quieres tomar un café? Tomémonos un café. Vamos líder, tomémonos un café, vamos a conversar. Aquila y Priscila le decía, oye, ¿sabes que te felicito? Una excelente homilética, hombre, excelente hermenéutica. ¿Cómo dominas los idiomas? ¡Wow! Y a lo mejor Apolo ahí inflándose. Bueno, lo aprendí a los pies de Gamaliel, los rabinos. Pero, Apolo, por favor, permítenos decirte esto con respeto. Porque era era el pastor Apolos. Tú solamente estás limitado con el conocimiento de lo que Juan el Bautista predicó. Y solamente tú conoces el bautismo con agua. Pero quiero decirte, aquí estoy imaginándome la conversación, Aquila y Priscila le dijeron, pero existe algo más. ¿Sabe? Escúchalo bien, cuando Pablo llegó a Corinto, ¿sabe quiénes recibieron a Pablo para que estuviera unos días? Fue Aquila y Priscila, estuvo en su casa. Y cuando alguien está en la casa de alguien, ¿qué es lo que pasa? Uno abre el corazón, abre la puerta. Cuando tú le abres la puerta a un hombre y una mujer de Dios, siempre te traerá una bendición, una palabra. Y yo creo que Pablo les transmitió tanta palabra en la intimidad de la casa de Aquila y Priscila que ellos tenían la misma visión del apóstol Pablo que venía de Cristo. Y mientras Aquila y Priscila estaban mostrándole que el evangelio tiene también otro bautismo que es el bautismo con el Espíritu Santo, mientras estaba en esa conversación, Pablo llega a Éfeso y habían puro apolitos. Creían lo mismo. Y ahí donde el Señor inspira a Pablo para preguntarles, ustedes cuando creísteis en el Señor, ¿recibieron al Espíritu Santo? ¿Usted cree que Pablo hizo esa pregunta así como, a ver, ¿qué le pregunta? No, Pablo fue, como en la jerga del fútbol, al hueso. Fue directamente, Pablo no fue con preámbulo, inmediatamente. Hermanos, ustedes conocen el poder de Dios, conocen al Espíritu Santo, solamente lo que Apolos nos enseñó, el bautismo con agua. ¿Qué es lo que hizo el apóstol Pablo? Inmediatamente, porque el evangelio es práctico, inmediatamente Pablo le puso las manos sobre ellos. Y fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y empezaron a hablar en otras lenguas porque la evidencia del bautismo con el Espíritu Santo, la evidencia inicial, según la Biblia, no solamente la Asamblea de Dios y la Iglesia Pentecostal, según la Biblia, es hablar en otras lenguas. Esa es la evidencia del bautismo con el Espíritu Santo. Y empezaron a profetizar. Y eran como 12 hombres. Les dije que nosotros a veces somos sembradores o regadores, pero nosotros también somos el resultado de alguien que te sembró y de alguien que te regó. Esto es activo y pasivo. Cuando es activo, tú eres el que siembra, tú eres el que riega. Pasivo, alguien te sembró, alguien te regó. Y escúchelo bien, el riego es más largo que el periodo de la plantación. Tú plantas un árbol, ¿cuánto te demoraste en plantar el arbolito? 1 hora. Pero el riego es constante.
Entonces, ¿cuál es la preocupación que tiene un pastor que está en un Éfeso como este, donde hay en Puente Alto, en Paine, en Villarrica, Valdivia, donde tenemos iglesia? En Chile en general es parecido a Éfeso. Un país con mucha lucha espiritual. Puente Alto es el centro, la cuna de los brujos en Casas Viejas. No sé si usted sabía. En Pirque también. Estamos rodeados de satánicos, de brujos. Hay bastante inmoralidad porque todo eso ocurría en Éfeso. Entonces no podemos tener, escúchelo bien, 12 discípulos, no importando la cantidad, que solamente viva una religión. Con religión no se combate las fuerzas del mal. Con tradiciones evangélicas no hay autoridad para hacer frente al pecado, a la carnalidad. No, necesitamos que Aquila y Priscila nos hablen que hay algo mayor. Necesitamos un apóstol Pablo que nos diga: hermanos, ¿tienes el bautismo con el Espíritu Santo o no lo tienes? ¿Tienes el poder de Dios o no lo tienes? Necesitamos como iglesia ser formados y transformados. Yo sé que muchos hermanos vienen de diversas congregaciones cuando van y se cambian de una iglesia y vienen de otra. Y eso es un fenómeno que se va a dar siempre. Pero ¿sabe cuál es mi mayor inquietud? ¿Cuál es la semilla que tienes? ¿Quién te sembró la semilla? Siempre le pregunto a los hermanos que vienen de otra iglesia: ¿cómo conoció usted al Señor? Y les pregunto: ¿cuánto tiempo estuviste en esa congregación? ¿Por qué? Porque el tiempo que tú estuviste fue el tiempo de riego. Y a veces nos encontramos, hay excepciones, a veces nos encontramos con personas que vienen de otras denominaciones, de otras congregaciones, hay excepciones, que lamentablemente le sembraron no el evangelio, le sembraron una religión, le plantaron una religión. Y para peor, dijo el campesino, el agua que le están dando no le está vitalizando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer los pastores? Escarbar nuevamente el corazón, sacar las heridas, sacar las malezas, sacar la religión, sacar los dogmas humanos, sacar la tradición evangélica, sacar. Nos encontramos con la semilla podrida, sacar eso y volvemos a sembrarle la palabra, volvemos a sembrarle el evangelio, volvemos a regar, a cuidar del arbolito. ¿Para qué? Para que usted dé fruto para la gloria del Señor. En esta iglesia habemos sembradores y habemos regadores. En esta iglesia habemos sembradores y habemos regadores. Inicialmente alguien te plantó el evangelio, gloria a Dios. Gloria al Señor si alguien te la plantó. Pero si llevas tiempo en el evangelio, preocúpate quién te la está regando, en qué iglesia estás, qué persona te está regando el evangelio. Porque donde Apolo iba, yo no sé cómo plantó, cómo regó. Plantó en Corinto, puros problemas. Llegó a Éfeso, o sea, en Corinto regó, bien digo. En Éfeso plantó. Entonces tenemos que ver esto y apliquémoslo en nuestra casa, en nuestra familia. Nosotros como padres somos los principales instrumentos para sembrar la semilla a nuestros hijos. La semilla, si es la palabra de Dios, va a estar muy buena. Pero si el sembrador lo que enseña no lo practica, no es un buen sembrador. Y lo que está sembrando probablemente ya no sea el evangelio, sino que una religión. Y de ahí se puede originar que la plantita, el arbolito crezca chuequito. Y no siempre es responsabilidad del que siembra o riega, pero nosotros que estamos en el periodo de crianza aún, tenemos que evaluar qué semilla le estoy plantando a mis hijos. ¿Qué agua le estoy dando a ellos? No vaya a ser que seamos Apolos solamente, somos buenos para
para hablar de Jesús, somos talentosos en la música, tocamos bien el instrumento, cantamos, no como los dioses, pero cantamos bonito. Sería idolatría decir como los dioses, por hermano. Somos buenos para hacer algo, profesionales. Yo imagino que Apolo era hasta medio criticón, decía, no, es que así no se predica porque le faltó la introducción, le faltó los 3 puntos, le faltó la... Somos buenos como Apolos. ¿En qué aspecto? En la religión. Hermano, ¿usted sabía que ser religioso es fácil? ¿Usted sabía que la religión es lo más fácil que el hombre pueda adoptar? La religión. Porque la religión no te compromete. La religión solamente te sirve para calmar tu conciencia. Pero cuando alguien sale de la religión, que es lo mismo en la ecuación matemática que información, pasa a la transformación, viene otra etapa, que es la formación. No se puede formar a nadie si no ha sido transformado. No sé si alguien lo capta lo que estoy diciendo. No se puede formar a nadie si no ha pasado por la transformación de nacer de nuevo. Con todo respeto voy a decir esto, como decirle a un no vidente, oye, mira, ¿tú ves la cordillera nevada? ¿Cómo te va a entender? Es necesario que para formar a alguien como un ministro, como un servidor del Señor, haya tenido una transformación, haya nacido de nuevo. Pero ¿cuál es el tema patético de muchas personas que están dentro de una comunidad llamada evangelio o evangélico? Que hay gente que solamente se ha quedado con la información. Conoce de los himnos, conoce de los textos bíblicos de memoria, conoce la liturgia de la iglesia, tiene información, pero lamentablemente se quedaron con la información. ¿Habrá alguien que solamente tenga información y no transformación? ¿Habrá alguien como los hermanos de Éfeso que solamente conocían y habían experimentado el bautismo en agua y no han experimentado aún el bautismo con el Espíritu Santo? ¿Sabe que hablar del bautismo con el Espíritu Santo hay una vereda llamada Reformada Bautista que le da bronca escucharlo? Y son nuestros hermanos. ¿Sabe por qué le da bronca escuchar los pentecostales con esto de las lenguas que tienen que hablar en lengua? Hermano, no es que yo quiera hacer un énfasis, pero la experiencia me ha dicho que la gente que ha experimentado algo mayor de Dios no es el mismo creyente fome, aburrido, que vive una información, no. Quienes hemos experimentado la plenitud del Espíritu Santo, podemos decir que pasamos de la información a la transformación y Él nos está formando para ser instrumento en sus manos. Está comprobado que la iglesia que más ha crecido, hablando denominacionalmente en el mundo, es la iglesia pentecostal. Y ahí coloque todas las denominaciones que están en esta rama pentecostal, Asamblea de Dios, Iglesia de Dios, Iglesia Metodista, todas las pentecostales son las que más crecen en Sudamérica, en el mundo, son las que son la mayoría de personas valientes, transformadas. De ahí es típico el testimonio de aquel que decía, yo antes era esto, pero ahora el Señor me transformó, me cambió. Es evidente. Porque el poder de Dios transforma, la religión te informa. La religión te informa, el poder de Dios te transforma. Y la palabra viva te forma. La palabra viva te forma. Por eso yo le hago una pregunta a la iglesia, a la gente. Yo sé que hay mucha gente que me escucha de diversas denominaciones. Y no es que yo me crea importante, o el pastor Sergio va a predicar. Yo sé que hay gente que me escucha, hay pastores que me escuchan de varias partes y sacan sus conclusiones. Algunos me vetan, me bloquean, pero bueno, no importa. No importa.
La pregunta es, ¿te vas a conformar solamente con una religión que te informa? ¿O vas a experimentar la transformación del Señor? Cuando iniciamos la congregación con mi esposa, nosotros tuvimos muy claro algo. Nosotros no estamos solamente para informar, nosotros estamos para formar, pero para llegar a formar tenemos que llevar a la gente a la transformación. Una iglesia transformada es una iglesia que revoluciona la ciudad, un país. ¿Cuál era el discurso de la gente cuando vieron esta iglesia transformada, la iglesia incipiente, la iglesia naciente? Ellos decían, estos son los que trastornan el mundo entero. Ese comentario, escúchalo bien, fue después del día de Pentecostés. Porque antes del día de Pentecostés, los discípulos solamente tenían información de su maestro, información, palabra. ¿Qué es lo que hizo? Escúchalo bien, mira, siempre está este principio del que siembra y riega. ¿Qué es lo que hizo Jesús en sus discípulos? Les sembró el evangelio del reino, les sembró la palabra. Pero ¿qué hizo el Espíritu Santo? Le regó todo lo que el maestro, el Raboní, le había enseñado. ¿Se da cuenta? El Señor tiene principios. Cristo sembró, plantó el evangelio del reino y el Espíritu Santo le dio vida a estos discípulos con el poder de Dios. El crecimiento finalmente lo da el Señor. El crecimiento lo da el Señor. Denle un aplauso al Señor. ¿Usted quiere crecer? ¿Usted quiere crecer en el Señor? No podrá crecer si no tiene una buena semilla. No podrá crecer si no tiene agua viva. No podrá crecer. Nadie crece sin agua viva. Nadie crece. Una planta jamás crece si no tiene agua que le pueda nutrir sus raíces. ¿Cuál es la matemática perfecta del Señor? Primero los Corintios capítulo 3. Yo planté, Apolo regó, sí regó. Pero el crecimiento lo da el Señor. No puede haber crecimiento si no hay alguien que te plantó y alguien que te esté regando constantemente. Ahora, para que alguien quiera ser regado constantemente, tiene que estar en una sola tierrita. Pues no ande de iglesia en iglesia, de aquí para allá, sacando la matita para allá, para acá, para acá. Se va a secar, hermano. Pídale al Espíritu Santo que le pongan una iglesia donde le rieguen con el Espíritu y con la palabra. Y usted dispóngase también como una ramita que de pronto va a venir el labrador y le va a cortar una parte y lo va a disciplinar. Ah, no, ahí hasta aquí llegamos con el pastor. Pero si estamos hablando de la vegetación, hay que podar las ramas que están de más, ¿o no? O sea, ahí también hay que tener el temple, la humildad y decir, sí, pastor, tiene razón, corte. ¡Ah! Porque muchas veces, claro, nos gusta que nos rieguen, pero no nos gusta que nos poden. Mira lo que estoy diciendo. Nos gustan que nos rieguen. Qué buena la palabra, me gusta la palabra. Agüita mi alma, gracias Señor. ¡Pum! Ay, ¿qué pasó? Hasta ahí llegó. Quienes han crecido en la obra de Dios, y lo digo acá en Generación Encendida, que han estado años con nosotros, han soportado han tenido la humildad para decir, amén, Señor. Han tenido la humildad para decir, me plantaron unas cuestiones raras en mi corazón hace años. Me tiraron un manto apostolator, me lo tiraron así. Me tiraron sal. Me pusieron una cinta roja para que no mojé el diablo. Me prohibieron teñirme el pelo. ¿Qué te sembraron, mujer, hombre? ¿Qué te sembraron? El Señor quiere poner en ti su palabra. No mezclada ni con filosofía, no, su palabra viva.
la semilla santa del Evangelio. Y usted ore por los que les regamos constantemente desde este púlpito. Ore por aquellos que les discipulamos. Somos una congregación que constantemente está sembrando, regando, sembrando, regando, sembrando y regando. Y el crecimiento lo da el Señor. Un pastor me decía, ¿cómo lo hace Sergio para hacer esto, otro? Los pastores de la Asamblea de Dios me preguntaban, ¿cómo lo hace para plantar iglesia en corto tiempo? Es como para pegarse la quebrada, ¿cierto? Va a decir, y con Cindy le decíamos los pastores, la verdad es que hacemos lo que la Biblia dice, oramos, adoramos al Señor, hacemos discípulos, pero ¿qué quieres saber más? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la estrategia? Lo único que hacemos es sembrar, regamos y el crecimiento lo da Dios en Puente Alto. Sembramos, regamos en Ángel, en Rey, el crecimiento lo da Dios, te enviamos a Valdivia. Sembramos, regamos en el Instituto Bíblico, a Rodrigo, a Jocelyn, lo enviamos a Villarrica. Sembramos, cosechamos, regamos, formamos pastores, ministros. No hay secreto, no hay magia, no hay estrategia humana, no hay un paradigma empresarial, no. Lo que hay es palabra y Espíritu Santo. Sembramos la palabra y regamos en el Espíritu, nada más. Y me preguntaron, ¿cómo lo hace? Y ni yo me daba cuenta cómo lo hacía. Porque no hacemos otra cosa que la Escritura. Es que hoy muchos pastores y muchas iglesias están buscando la fórmula. ¿Cómo crecer en corto tiempo? G12, tengamos 12, después 144,000, después... No, estemos bajo la unción apostólica, profética, porque a través de eso vamos a tener una... Y todas esas corrientes, esas modas se terminan. Hoy está de moda ser reformado. Reformado significa ser un evangélico elocuente, que habla de la palabra, puro Apolo, puro Apolo. Sí, te da estatus ser reformado, te da estatus. Tiene un montón de libros. ¡Oh, qué intelectual es el hermano! ¡Oh! Del año 1997 que conozco a Cristo, he visto todos estos fenómenos que han golpeado a la iglesia, todas estas corrientes, estas modas. Hermano, las modas pasan, las corrientes pasan. Las formas no son las mismas. Nuestra liturgia ha ido cambiando desde que comenzamos la iglesia. Antes teníamos una liturgia diferente a la que usted ve y probablemente al pasar los años vamos a cambiar la liturgia y no se asuste porque las formas cambian, pero el fondo jamás lo vamos a cambiar. El fondo es Cristo. Eso no lo vamos a cambiar. ¿Usted quiere crecer? Que el Espíritu Santo le muestre qué semilla tiene en su corazón. Partamos de ahí. ¿Usted ha regado una piedra? ¿Cómo te imaginé regar una piedra? Es que mucha gente, escúchalo bien, en vez de semilla tiene piedra. Y tú por más que le orí, le eché fuera a los demonios, ¿qué no así? Le dais 7 vueltas afuera de la casa, toda la estrategia bíblica. Sigue igual, porque no ha nacido de nuevo. Pero una semilla, usted ha visto esas semillas que a veces están incrustadas en los puentes, metidas por aquí, y empiezan, del cemento empieza a florecer. ¿Usted ha visto ese fenómeno? Yo conozco cristianos, hermanos, que no tienen ni octavo básico. Algunos no saben ni leer ni escribir. Y parece que son esas semillas metidas que en la sociedad están bajo el perfil del éxito, están metidas, escondidas y el Espíritu Santo las hace crecer, crecer, crecer. A mí me marcó tanto
un pastor que en Chile es muy conocido. Me voy a reservar del nombre, porque ustedes deben saber quién es. Ha marcado nuestro corazón. Y un día él nos llevó a la oficina, a mí y a Cindy, y él abrió su corazón y dijo: ustedes me ven que soy elocuente, que estoy en la radio, tengo una iglesia de miles de personas. Nosotros con Cindy así, estábamos ahí conmovidos, y él nos dijo: les quiero contar algo. Yo llegué hasta octavo básico, a duras penas sabía leer y escribir. Venía de una población marginal. Él contaba al pastor, venía de una población marginal. Y además soy disléxico. Y yo le decía: pero no lo puedo creer dentro de mí. ¿Pero cómo? ¿Cómo me dice? Porque cuando él habla tiene una elocuencia mayor que la de Apolos. Cuando él predica con una habilidad, y él decía: Sergio, es solamente la gracia de Dios. Porque hasta el día de hoy él lucha con su dislexia. Él tiene que escribir sus sermones y poder predicarlo. ¿Sabe por qué ese hombre ha crecido en Chile? Porque tuvo una buena semilla y tuvo pastores que lo regaron y se dejó podar, se dejó enseñar y tuvo la humildad para decirle a una hermana que era profesora, para poder entrar al instituto bíblico, le dijo: hermano, ¿usted me podría enseñar a leer y a escribir? Porque hay que tener humildad para decir eso en este tiempo, porque alguien que diga no sé leer ni escribir como que da vergüenza, ¿o no? Y como que la gente te mira con menosprecio, pero él tuvo la humildad para aprender a leer y a escribir. Porque en octavo básico, con la dislexia, no había aprendido mucho. Tuvo que esforzarse. Dice que se iba a los cerros, se ponía una fruta dentro de la boca y empezaba a decir: porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque era la forma que él quería aprender a modular. Y el Espíritu Santo estuvo ahí cuando él lloraba con una fruta en la boca para ser un predicador que trajera gloria al pueblo. Hermano, hay que esforzarse también. No espere que siempre te rieguen la palabra No, si en algún momento ya tú te conviertes en un sembrador y en un regador. Esa es nuestra visión como iglesia. Usted no solamente tiene que recibir en bandejita la palabra. Ya pues, usted póngase el overol, usted póngase la bandeja, usted vaya a sembrar, haga discípulo a otros. Aleluya, póngase en pie. Oh Señor. Estoy seguro más de alguno de los que está aquí, de los que me escucha por Facebook y por YouTube, que solamente ha tenido la información del Evangelio. Estoy seguro, Dios, que mucha gente se acomodó en la información como Apolos y como los hermanos de Éfeso, que solamente conocían el bautismo en agua. Señor amado, permíteme ser un Aquila y junto a mi esposa una Priscila, para exponer este evangelio con mayor exactitud, como dice la Escritura, a aquellos que solamente conocen una religión y no el poder de Dios. Oh Dios, levanta hombres como Aquila y Priscila, levanta hombres como Pablo, que le digan a otros que ven que solamente tienen religión: hey, hay algo más en Dios. Hay un Dios que no solamente te lleva a las aguas, sino también te lleva al fuego del Espíritu. Hay un Dios poderoso que transforma. Hay un Dios que saca a los informados para ser transformados. El que es informado vive
una religión, pero el que es transformado vive el Evangelio. Oh Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a nosotros a sembrar la correcta palabra y sembrar en el río del Espíritu. Porque el crecimiento tú lo darás a los que están aquí. Y por la fe tú serás un sembrador y un regador. Por la fe vas a sembrar la misma palabra que te hemos enseñado. La palabra viva tú también la enseñarás. Como Pablo le dijo a Timoteo, esto te encargo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto también te encargo, que tú también se lo enseñes a otros que tengan fidelidad y que sean idóneos. Señor, yo te pido que pongas aquí en nuestra congregación y en todas las iglesias de este país regadores y sembradores de tu palabra y regadores del Espíritu. Y que el crecimiento de la iglesia sea genuino, poderoso en el Espíritu. Padre, yo te pido por crecimiento espiritual. Señor, si hay un hermano que crece en la iglesia, crece. Si el pastor Sergio crece junto a la pastora Cindy en gracia, en conocimiento y en unción, la iglesia crece. La iglesia es como es su pastor. Aleluya. Oh Espíritu Santo, llénanos de ti. Transfórmanos, Señor, y derriba todo argumento religioso conformista que ha pensado que el evangelio solamente es tener una información. Señor, Chile está lleno de gente evangélica informada pero no transformada. Chile está lleno de evangélico informado pero no transformado. Gente criticona, gente que todo lo cuestiona porque no han experimentado el poder de Dios y hablan de su ignorancia. Tanto al extremo que algunos blasfeman contra el Espíritu Santo. Oh Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento y pone en nosotros, Dios, la preciosa semilla y el agua de Dios.